Amigos míos, hoy quiero hablarles con la seriedad de un corazón que ama sus almas. Vivimos en una época donde la verdad parece algo relativo. Algunos dicen que cada persona puede tener su propia versión de la verdad. Otros afirman que no existe una verdad absoluta. Y mientras tanto, millones de personas están siendo destruidas lentamente por mentiras espirituales que se disfrazan de verdad. Esas mentiras no llegan con un rostro aterrador, no se presentan con un letrero que dice, soy un engaño. Al contrario, muchas veces llegan vestidas de bondad, envueltas en palabras bonitas, acompañadas de emociones que nos hacen sentir cómodos. Y así, mientras nuestra conciencia se adormece, nuestra alma se aleja más y más de Dios. Jesucristo advirtió con claridad que en los últimos tiempos aparecerían falsos profetas y engañadores que intentarían desviar aún a los escogidos. Y no hablaba solo de falsos líderes religiosos, hablaba de un espíritu de engaño que penetraría cada aspecto de la sociedad, la política, la cultura, la educación, el entretenimiento, incluso la iglesia. Hoy quiero invitarles a reflexionar con honestidad. ¿Qué mentiras espirituales han entrado en tu corazón? ¿Qué ideas has aceptado porque suenan bien, pero te están apartando de la pureza de la fe? Hace muchos años, un hombre vino a uno de nuestros encuentros y me dijo, Billy, yo no creo en el diablo, no creo que exista un enemigo espiritual. Yo le respondí con respeto, amigo, una de las mayores mentiras que Satanás ha sembrado en este mundo es convencer a las personas de que él no existe. Mientras más ignoramos la realidad del engaño, más nos volvemos vulnerables, porque la oscuridad prospera donde no hay luz y la mentira se fortalece donde no hay voluntad de buscar la verdad. Al abrir este mensaje, quiero que comprendas algo esencial. Tu vida espiritual no es un juego. Tu alma tiene un valor eterno y Dios quiere que vivas en la luz, no en la oscuridad. Pero para que eso suceda, tienes que estar dispuesto a examinar tu corazón y reconocer si alguna de estas mentiras ha echado raíces en tu interior. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dijo que el sentimiento te hará libre, no dijo que tus buenas intenciones te harán libre, dijo la verdad. Y esa verdad no cambia con las modas, ni se adapta a los deseos humanos. Esa verdad es eterna, porque es la voz misma de Dios. Quiero contarles la historia de una joven que asistió a una de nuestras cruzadas en Los Ángeles. Ella creció en una familia que la llevaba cada domingo a la iglesia. Sabía todos los versículos, podía cantar los himnos de memoria, pero en su corazón nunca se había encontrado personalmente con Jesucristo. Con el tiempo empezó a escuchar voces que decían, tú eres buena persona, no necesitas arrepentirte, todos van al cielo. Esas palabras sonaban dulces, aliviaban su conciencia y poco a poco se alejó de toda convicción espiritual. Cuando finalmente llegó a nuestra reunión, estaba llena de ansiedad, de confusión, y entre lágrimas me dijo, nunca me había sentido tan vacía. Todo lo que creía saber era una ilusión. Hoy quizás hay alguien que me escucha y que se identifica con esa joven. Has permitido que las mentiras se conviertan en tu refugio. Has reemplazado la palabra de Dios por las opiniones de la sociedad. Has creído que puedes vivir una fe superficial y esperar bendiciones eternas. Pero permíteme decirte esto con amor. Solo la verdad puede sanar tu alma. Solo la verdad puede darte paz. Quiero que imagines por un momento que estás caminando por un sendero en la noche. No tienes lámpara, no hay luna, todo está oscuro. De pronto escuchas pasos detrás de ti. El corazón te late con fuerza. Y entonces comprendes que si sigues caminando sin luz, no solo perderás el camino, te volverás presa fácil. Así es la vida espiritual cuando no abrazamos la verdad. Hoy mi oración es que el Espíritu Santo encienda esa lámpara en tu corazón, que puedas ver claramente, que reconozcas dónde las mentiras se han infiltrado y que tengas el valor de decir, Señor, muéstrame la verdad, aunque duela. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Gálatas, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. A veces la verdad confronta, a veces nos incomoda, pero es precisamente esa incomodidad la que nos despierta del letargo, porque la mentira adormece, pero la verdad sacude. A lo largo de este mensaje vamos a exponer varias mentiras que están destruyendo la vida espiritual de millones de personas, no porque queramos condenar, sino porque Dios nos llama a la claridad. El amor verdadero no encubre el error. El amor verdadero señala el peligro y ofrece un camino de salida. Y quiero aclarar algo desde ahora. Ninguna de nosotros estamos exentos de caer en engaño. No importa si llevas 20 años asistiendo a la iglesia o si apenas estás conociendo el evangelio. El enemigo siempre buscará sembrar la confusión. Por eso necesitamos estar firmes,
con los ojos abiertos, sosteniendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este mundo moderno, el relativismo moral ha ganado terreno. Nos dicen que no existe lo bueno ni lo malo, que todo depende de la perspectiva. Pero esa es otra mentira, porque si no hay verdad absoluta, tampoco hay esperanza absoluta. Si todo es relativo, entonces el sacrificio de Cristo carecería de propósito. Pero gloria a Dios, porque su verdad permanece inmutable. Quiero invitarte en los próximos minutos a que hagas un pacto con tu conciencia. No cerrarás tus oídos, no endurecerás tu corazón. Cuando el Espíritu de Dios te muestre un área donde has creído mentiras, no busques excusas, no mires a otro lado. Hoy puede ser el día en que comiences un nuevo capítulo de integridad y libertad. El profeta Isaías dijo: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿No describe eso nuestra generación? No vivimos en tiempos donde lo perverso es celebrado y lo santo es ridiculizado. Pero tú no tienes que caminar conforme a este siglo. Puedes levantarte con valentía y decir: yo elegiré la verdad, aunque sea impopular. Al iniciar esta serie de enseñanzas, quiero asegurarte algo: no estás solo. Dios te ama con un amor que no depende de tu pasado. Él conoce cada herida, cada temor, cada pecado que has intentado esconder. Y aún así, te extiende su mano y te dice: ven a mí. Quisiera que cierres tus ojos unos instantes allí donde estás. Quiero orar contigo. Señor, hoy reconocemos que hemos aceptado ideas que no vienen de ti. Hemos permitido que las mentiras tomen asiento en nuestra mente, pero queremos regresar a tu verdad. Queremos vivir con corazones limpios y ojos abiertos. Espíritu Santo, alumbra nuestra oscuridad. Muéstranos lo que no hemos querido ver. Danos la valentía de abrazar tu palabra y rechazar todo engaño. En el nombre de Jesús, amén. Querido amigo, si estás dispuesto a abrir tu corazón, si anhelas conocer la verdad que transforma, quiero que me acompañes en los siguientes temas. Vamos a descubrir una por una las mentiras espirituales que están destruyendo vidas en silencio, y juntos vamos a proclamar que la verdad de Jesucristo es más poderosa que cualquier tiniebla. Cuando comenzamos a hablar de las mentiras espirituales que nos afectan, es imposible no mencionar la mentira más común de todas: el autoengaño espiritual. Esta mentira es la que nos dice: no importa lo que haga, yo soy una buena persona. Dios entiende mis debilidades, o incluso: no necesito cambiar, soy mejor que otros. Estas frases son una trampa sutil que el enemigo usa para mantenernos en la oscuridad, haciéndonos creer que estamos bien cuando en realidad estamos lejos de la voluntad de Dios. El autoengaño espiritual es uno de los engaños más peligrosos que puede afectar a un cristiano. Puede empezar como una pequeña justificación, como una pequeña mentira que decimos para sentirnos mejor con nosotros mismos, pero poco a poco va creciendo y termina nublando nuestra visión y apartándonos de la verdad que Dios quiere revelarnos. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha sido muy hábil para convencerse de su propia bondad. Desde el principio, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, la humanidad ha buscado excusas para su pecado. En lugar de enfrentar la verdad, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Nadie quería asumir su responsabilidad. Así comenzó el autoengaño y así sigue hoy. Pero la verdad, amigos míos, es que no podemos engañar a Dios. La palabra de Dios es clara en cuanto a este tema. En Jeremías 17:9 leemos: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón humano, sin la intervención de Dios, está lleno de mentiras. Nos engañamos a nosotros mismos y esto nos impide ver nuestras verdaderas necesidades espirituales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no puedes crecer espiritualmente? ¿Por qué parece que hay algo que te detiene en tu caminar con Cristo? La respuesta está en el autoengaño. Si no somos honestos con nosotros mismos y con Dios, nunca experimentaremos la transformación real que Él desea para nosotros. El autoengaño nos impide ver nuestras fallas, nos impide arrepentirnos genuinamente y nos impide recibir la gracia transformadora que solo viene a través de la honestidad ante el Señor. Jesús lo dijo en Mateo 7:5: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La mentira del autoengaño nos hace vivir en una falsa realidad. Queremos pensar que todo está bien, que somos buenos cristianos, porque vamos a la iglesia, porque hacemos algunas obras buenas, pero en el fondo sabemos que nuestra vida no está alineada con la voluntad de Dios. Nos engañamos, pero a Dios no le podemos engañar. Este autoengaño puede ser tan sutil que ni siquiera lo notamos. A menudo, las personas en las iglesias pueden ser las más propensas a caer en esta trampa. Decimos:
Voy a la iglesia todos los domingos, doy mi diezmo y trato de ser una buena persona. ¿Qué más necesito? Pero mientras tanto, no hemos examinado nuestros corazones. Nos hemos acostumbrado a vivir con pecados no confesados, con pensamientos impuros, con actitudes egoístas, y todo esto lo cubrimos con una capa de religiosidad externa. Es crucial que dejemos de escondernos detrás de esta fachada espiritual. El apóstol Juan nos advierte en Juan 1, 8, 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La verdad es que todos somos pecadores, todos necesitamos la gracia de Dios, pero debemos ser sinceros con Él. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de su perdón y liberación. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil dejar de engañarnos a nosotros mismos? Una de las razones principales es el orgullo. El orgullo espiritual nos lleva a pensar que somos mejores que los demás, que no necesitamos cambiar tanto. Nos comparamos con aquellos que consideramos peores que nosotros y nos convencemos de que estamos bien. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Nadie puede justificarse ante Dios. No importa cuán buenos podamos parecer a los ojos de los demás, todos necesitamos la misericordia de Dios. Otro factor que alimenta el autoengaño es el miedo. El miedo a enfrentar la verdad nos lleva a esconder nuestros pecados bajo la alfombra. Tenemos miedo de que, si admitimos nuestra debilidad, Dios nos rechace. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. En Juan 1:9 nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Dios no nos rechaza cuando venimos a Él con un corazón arrepentido, sino que nos limpia y nos restaura. El miedo al rechazo nos mantiene alejados de la verdad, pero la verdad nos traerá libertad. Amigos, el autoengaño no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también afecta nuestra relación con los demás. Si no somos honestos con Dios acerca de nuestro pecado, nunca seremos verdaderos con los demás. ¿Cómo podemos amar a los demás si no somos sinceros con nosotros mismos? Jesús enseñó que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero para amar verdaderamente, primero debemos ser honestos con nosotros mismos y con Dios. El primer paso es arrepentirnos. El arrepentimiento no es solo una disculpa superficial. El arrepentimiento verdadero es un cambio de mente y corazón. Es un reconocimiento de que hemos fallado ante Dios y que necesitamos su perdón. Debemos dejar de escondernos tras nuestras excusas y reconocer nuestras faltas. Solo entonces podremos experimentar la transformación que Dios quiere para nuestras vidas. El segundo paso es permitir que la verdad de Dios ilumine nuestras tinieblas. En Juan 8:12 Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La verdad de Cristo puede disipar todas las mentiras que hemos creído. Cuando permitimos que su palabra penetre en nuestros corazones, comenzamos a ver las cosas como realmente son. Finalmente, debemos vivir en la verdad. No basta con reconocer nuestras fallas una vez y luego seguir adelante como si nada hubiera cambiado. La vida cristiana es un compromiso diario con la verdad de Dios. Es una decisión de vivir con integridad, de no permitir que el autoengaño vuelva a tomar control de nuestras vidas. El autoengaño espiritual es una mentira que todos debemos evitar. No permitas que el orgullo o el miedo te alejen de la verdad. No te engañes a ti mismo. Reconoce tu necesidad de Dios y permite que su luz ilumine las áreas oscuras de tu vida. Solo entonces serás libre de las mentiras que te están destruyendo. Amigos míos, hoy quiero hablarles de una mentira que se ha infiltrado en el corazón de millones de personas, incluso de aquellos que se llaman cristianos. Es la mentira de la autosuficiencia y del orgullo. Es esa voz interna que dice: puedo hacerlo solo, no necesito ayuda, no necesito ayuda, no necesito a Dios en cada área de mi vida. Vivimos en una sociedad que celebra la independencia. Desde niños se nos enseña que debemos ser fuertes, que no podemos mostrar debilidad, que debemos depender solo de nosotros mismos. Y mientras estos valores pueden tener algún mérito en ciertas áreas de la vida, cuando se trata de nuestra relación con Dios, esta mentalidad es destructiva, porque el orgullo espiritual nos separa del único que puede salvarnos. La autosuficiencia es una trampa sutil. Comienza con pequeños pensamientos. Mira lo que he logrado. He trabajado duro para tener todo esto. No soy como esos otros que siempre fracasan. Poco a poco, la voz del orgullo se convierte en un muro que nos impide escuchar la voz de Dios. Y cuando ese muro se levanta, nuestro corazón se endurece. Jesucristo contó una parábola sobre dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se paró y oró consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos,
No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo que este último descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es el orgullo espiritual? Nos hace pensar que somos mejores que otros. Nos hace olvidar que somos pecadores salvados solo por la gracia de Dios. Nos convence de que podemos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Pero la Biblia dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si queremos experimentar la gracia y la bendición de Dios, debemos renunciar a la autosuficiencia. He visto muchas personas que comenzaron bien su caminar con Cristo, gente humilde, agradecida, dependiente del Señor, pero con el paso del tiempo, cuando llegaron los logros, cuando Dios les bendijo, algo empezó a cambiar. Sus corazones se llenaron de orgullo, dejaron de orar con fervor, dejaron de buscar a Dios con desesperación, empezaron a confiar en su experiencia, en su conocimiento, en su posición, y poco a poco la pasión se apagó, la fe se volvió rutina y la relación con Dios se enfrió. Amigo mío, quiero preguntarte con amor, ¿te has vuelto autosuficiente? ¿Has reemplazado la dependencia de Dios con la confianza en ti mismo? ¿Te has olvidado de que todo lo que eres y todo lo que tienes viene del Señor? Pablo el apóstol escribió en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo don, toda bendición, toda oportunidad viene de la mano de Dios. No somos más que administradores de su gracia. La autosuficiencia no solo nos aleja de Dios, sino que también nos hace vulnerables a la caída. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando creemos que no necesitamos a Dios, estamos al borde del precipicio, porque nuestra fuerza humana tiene un límite, y en algún momento esa fuerza falla. Quiero contarles la historia de un empresario que conocí en una cruzada en Chicago. Era un hombre respetado, exitoso, con una gran empresa. Cuando lo invité a confiar su vida a Cristo, me dijo: señor Graham, aprecio su mensaje, pero yo no necesito religión. Mi empresa está prosperando, mi familia está bien, todo lo que tengo lo he logrado por mi esfuerzo. Le miré con tristeza y le respondí: amigo, puede que hoy creas que tienes todo bajo control, pero un día, cuando tu fuerza ya no sea suficiente, te darás cuenta de que tu alma estaba vacía. Unos años después, recibí una carta suya. Me dijo que había perdido su empresa, su matrimonio se había destruido y su salud se había quebrantado. En su carta escribía: ahora entiendo que lo que creía fortaleza era simplemente orgullo disfrazado. Esa carta terminó con una frase que nunca olvidaré: solo cuando llegué al final de mí mismo, encontré a Dios. Querido amigo, no esperes a llegar al fondo para reconocer tu necesidad de Dios. No esperes a que todo se derrumbe para doblar tus rodillas y clamar por ayuda. Hoy puedes humillarte ante el Señor y decirle: Padre, te necesito, no puedo solo. La autosuficiencia también nos hace creer que podemos enfrentar la tentación sin la ayuda del Espíritu Santo. Nos decimos: yo puedo controlar esta situación, esto no me va a afectar. Pero la palabra nos advierte en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El orgullo espiritual nos hace olvidar que la santidad no depende de nuestra fuerza de voluntad. La victoria sobre el pecado no viene de nuestra disciplina, sino del poder del Espíritu que mora en nosotros. Mientras más conscientes somos de nuestra debilidad, más espacio le damos a Dios para fortalecernos. ¿Quieres saber cuál es el antídoto contra el orgullo? La gratitud. Un corazón agradecido reconoce que todo viene de Dios. Un corazón agradecido se mantiene humilde porque sabe que sin la misericordia del Señor no somos nada. Cuando cada día recordamos de dónde nos sacó Dios, nuestro corazón se mantiene blando y nuestra fe se mantiene viva. Hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio sencillo. Tómate un momento y piensa en todas las bendiciones que Dios te ha dado. Piensa en el perdón que recibiste. Piensa en las veces que Él te sostuvo cuando no tenías fuerzas. Piensa en los momentos en que su gracia te levantó. Y cuando termines de recordar, dile: Señor, gracias, no soy nada sin ti. El Salmo 103 nos recuerda: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La autosuficiencia es una ilusión. Solo Dios es la fuente de todo bien. Solo Él puede sostenernos, salvarnos y darnos propósito. Si hoy reconoces que el orgullo ha llenado tu corazón, quiero decirte que hay esperanza. Dios no rechaza al corazón contrito y humillado. Él extiende su gracia a todo aquel que reconoce su necesidad. Permíteme orar contigo. Señor, hoy venimos ante ti reconociendo que muchas veces hemos creído la mentira de que no te necesitamos. Hemos confiado en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestras obras. Perdónanos por nuestro orgullo. Ayúdanos a depender de ti en todo momento. Danos un corazón humilde y agradecido. En el nombre de Jesús. Amén.
Querido amigo, no vivas un día más creyendo que puedes hacerlo solo. Humíllate ante Dios, reconoce tu dependencia y descubrirás que cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Amigos, hay algo muy peligroso que sucede en la vida espiritual de muchas personas. Es una mentira que se esconde en las sombras, esperando el momento adecuado para atrapar a las almas desprevenidas. Esta mentira es el pecado oculto. Es ese pecado que creemos que nadie ve, ese pecado que guardamos en lo más profundo de nuestro corazón, pensando que no tiene consecuencias, que no afectará nuestra relación con Dios ni con los demás. A veces pensamos que, porque nadie más lo sabe, está todo bien. Creemos que podemos vivir dos vidas, una pública, en la que mostramos una imagen de piedad y rectitud, y una privada, en la que nos permitimos ceder a los deseos de la carne. Pero lo cierto es que el pecado oculto es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para destruir nuestras vidas espirituales. El apóstol Juan nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y en él no hay tinieblas en absoluto. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Querido amigo, si estamos viviendo en pecado oculto, no estamos caminando en la luz de Dios. Estamos engañándonos a nosotros mismos, creyendo que podemos esconder algo de él. Pero la verdad es clara: en Dios no hay tinieblas. Y si estamos en tinieblas, no estamos en comunión con él. Pero, ¿por qué el pecado oculto es tan peligroso? En primer lugar, el pecado oculto tiene un poder destructivo en nuestra vida espiritual. Nos separa de Dios, nos aleja de su gracia, de su perdón, de su presencia. La razón por la que nos aferramos al pecado oculto es porque pensamos que, si lo mantenemos en secreto, nadie se dará cuenta. Pero la palabra de Dios es clara en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado no perdonado no solo nos aleja de Dios, sino que también destruye nuestra paz interior. La culpa y la vergüenza se apoderan de nuestro corazón, pero nos negamos a confesarlo porque tememos las consecuencias. A veces, el pecado oculto parece ser una pequeña debilidad, algo que no tiene gran importancia. Puede ser un pensamiento de odio o de envidia, una mentira que nos decimos a nosotros mismos, una actitud de orgullo o de amargura. Pero el pecado, aunque parezca pequeño, tiene el poder de crecer y contaminar toda nuestra vida. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice en Mateo 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aunque el pecado parezca pequeño o insignificante, su impacto en nuestra vida es mucho mayor de lo que imaginamos. Otro peligro del pecado oculto es que nos hace perder nuestra sensibilidad espiritual. Cuando permitimos que el pecado se quede en las sombras, nuestra conciencia se adormece. Dejamos de sentir la convicción del Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios 4:19, los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando vivimos en pecado, nuestra sensibilidad espiritual se apaga y empezamos a vivir en una constante lucha interna. La paz que Dios quiere darnos se pierde y nos encontramos atrapados en un ciclo de lucha, culpa y arrepentimiento falso. Es una trampa que nos lleva a la desesperación y a la distancia de Dios. Muchos hombres y mujeres han llegado a un punto en el que, por miedo a que los demás descubran su pecado, se alejan de la iglesia, se alejan de la comunión con los creyentes, pensando que ya no son dignos de acercarse a Dios. Pero quiero decirte hoy, con todo mi corazón, el pecado oculto no tiene poder sobre ti si lo confiesas a Dios. No importa que tan profundo sea tu pecado, Dios es más grande. No importa cuán vergonzoso sea tu secreto, Dios es capaz de limpiarte. El Salmo 103:12 nos dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar. El pecado oculto también afecta nuestras relaciones con los demás. Cuando vivimos en pecado oculto, nos volvemos hipócritas, jugamos a ser algo que no somos, doblamos nuestra máscara de piedad para que otros no vean lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero esta es otra mentira que el enemigo quiere que creamos, que podemos vivir de una forma con los demás y otra con Dios. La hipocresía solo trae dolor y destrucción. La Biblia nos advierte sobre esto en Mateo 23, 27, 28, donde Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera ciertamente se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos
y de toda inmundicia. La hipocresía nos aleja de Dios, nos aleja de los demás y nos deja vacíos por dentro. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta mentira del pecado oculto? Lo primero que debemos hacer es salir de las sombras, salir de las tinieblas y llevar nuestra vida ante la luz de Dios. Jesús es la luz del mundo y donde Él está, las tinieblas se disipan. Lo que está oculto en las tinieblas debe ser expuesto a la luz de su verdad. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán vergonzoso sea el pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos sinceramente. El segundo paso es buscar ayuda. El pecado oculto no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también afecta nuestras relaciones con los demás. La Biblia nos dice en Santiago 5:10, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es importante no solo confesar nuestros pecados a Dios, sino también buscar la ayuda de los hermanos en la fe. La confesión y la oración mutua nos brindan sanidad, nos ayudan a vencer la tentación y nos fortalecen en la fe. El pecado oculto pierde su poder cuando lo llevamos a la luz y buscamos el apoyo de aquellos que nos aman en Cristo. Por último, debemos vivir en la verdad. La mentira solo se perpetúa mientras permanecemos en la oscuridad. Cuando vivimos en la verdad, experimentamos libertad. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no siempre es fácil de enfrentar, pero es la única que puede liberarnos del poder del pecado. Cuando vivimos en la verdad, estamos en paz con Dios y con los demás, y podemos experimentar la verdadera transformación que solo Él puede traer. Amigos, no dejes que el pecado oculto siga teniendo control sobre tu vida. No permitas que el enemigo te engañe pensando que puedes esconder algo de Dios. Hoy, Dios te llama a salir de las tinieblas, a confesar tu pecado y a recibir su perdón. No hay pecado tan grande que su gracia no pueda sanar. Si te arrepientes y te vuelves a Él, experimentarás la libertad y la paz que solo Él puede ofrecer. Permíteme orar contigo. Señor, hoy venimos ante ti, confesando que hemos guardado pecado en las sombras de nuestro corazón. Perdona nuestra hipocresía, perdona todo aquello que hemos ocultado, pensando que nadie lo sabría. Hoy queremos salir de las tinieblas y vivir en la luz de tu verdad. Ayúdanos a vencer el pecado oculto y a vivir una vida íntegra ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, una de las mentiras más insidiosas que ha infectado a la iglesia es la mentira del conformismo religioso. Es la mentalidad que dice, está bien, solo tengo que cumplir con ciertos rituales, asistir a la iglesia de vez en cuando y todo estará bien con Dios. Esta es una de las trampas más peligrosas en el camino espiritual, porque nos hace creer que la religión es simplemente una cuestión de cumplir con ciertas normas, en lugar de una relación transformadora con el Creador del universo. Esta mentalidad de conformismo religioso nos lleva a pensar que Dios está interesado solo en lo que hacemos externamente, en nuestra asistencia a los servicios, en nuestra participación en actividades religiosas o en lo que decimos que creemos. Pero la verdad es que Dios no está buscando solo nuestro cumplimiento con reglas externas. Él está buscando un corazón sincero, transformado por su amor y su gracia. La palabra de Dios nos alerta sobre este tipo de religiosidad vacía. Jesús fue muy claro cuando habló con los fariseos, quienes eran conocidos por su apariencia religiosa. En Mateo 23, 27, 28 les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera ciertamente se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Este versículo muestra claramente el peligro del conformismo religioso. Los fariseos estaban muy preocupados con las apariencias externas. Se aseguraban de cumplir con todos los rituales, de seguir las reglas al pie de la letra, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y esa es precisamente la mentira del conformismo religioso. Hacernos creer que si somos buenos cristianos en apariencia, Dios estará complacido, aunque nuestras vidas no reflejen su amor ni su santidad. El conformismo religioso nace cuando olvidamos el propósito de la religión. La religión no es simplemente un conjunto de rituales y tradiciones. La religión verdadera es una relación viva con Dios, una relación que transforma nuestro corazón y nuestra manera de vivir. Dios no busca que cumplamos con requisitos externos. Él quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que Jesús nos enseñó en el gran mandamiento. Pero a menudo caemos en la trampa del conformismo
porque queremos cumplir con lo mínimo necesario sin permitir que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro ser. El apóstol Pablo advierte contra esta falsa religiosidad en 2 Timoteo 3:5, donde dice que habrá personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En otras palabras, serán personas que parecen religiosas por fuera, pero su vida no refleja el poder transformador de Cristo. Esta es una de las mentiras más peligrosas del enemigo: hacernos creer que simplemente cumplir con algunas reglas externas nos hará agradables a Dios. Pero la verdadera religión, como nos enseña la Biblia, es aquella que viene del corazón y que da frutos de amor, paz, paciencia y bondad. El conformismo religioso también nos lleva a vivir en una falsa seguridad. Cuando nos conformamos con una vida religiosa superficial, nos sentimos seguros. Pensamos: voy a la iglesia, leo la Biblia de vez en cuando y trato de ser una buena persona. Eso es suficiente, ¿verdad? Pero esta falsa seguridad nos aleja de la realidad. La verdad es que, si estamos viviendo una vida cristiana sin un corazón sincero ante Dios, estamos engañándonos a nosotros mismos. La Biblia es clara en que la salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios. En Efesios 2:8-9 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, eso no significa que la fe verdadera sea algo pasivo, algo que solo se vive externamente. La fe genuina produce frutos. La gracia de Dios transforma nuestras vidas. No podemos vivir de la misma manera si realmente hemos experimentado la gracia de Dios. Recuerdo a un hombre que asistió a una de nuestras cruzadas en Nueva York. Durante años había asistido a la iglesia, había sido miembro activo, pero en su corazón sabía que algo no estaba bien. Un día se acercó a mí después de un servicio y me dijo: Billy, nunca he entendido completamente lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. Siempre pensé que lo que hacía en la iglesia era suficiente, pero siento que mi vida no refleja el amor y el poder de Dios. Este hombre, que pensaba que todo estaba bien, finalmente se dio cuenta de que su vida estaba vacía porque había caído en el conformismo religioso. El conformismo religioso también nos lleva a una vida de superficialidad en nuestra relación con Dios. Cuando no nos involucramos sinceramente con Dios, nuestra relación se vuelve superficial. No buscamos la presencia de Dios, no oramos con fervor, no nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados. Simplemente cumplimos con lo mínimo necesario, pensando que con eso es suficiente. Pero esto es una gran mentira. La vida cristiana no es una cuestión de cumplir con rituales, sino de tener una relación personal y transformadora con Jesucristo. Jesús mismo nos advirtió contra la superficialidad en nuestras vidas espirituales. En Mateo 15:8-9 dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Dios no está interesado solo en lo que decimos o en lo que hacemos externamente. Él mira el corazón. Si no buscamos a Dios con sinceridad, si no deseamos una relación profunda con Él, estamos cayendo en el conformismo religioso. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar caer en la mentira del conformismo religioso? El primer paso es examinar nuestro corazón. No basta con ir a la iglesia o cumplir con las reglas externas. Debemos preguntarnos: ¿realmente amo a Dios? ¿Realmente quiero seguirle y vivir para Él? ¿O solo estoy cumpliendo con lo que se espera de mí? La respuesta a esta pregunta determinará la autenticidad de nuestra vida cristiana. El segundo paso es buscar una relación personal con Dios. La religión no se trata de cumplir con normas, se trata de conocer a Dios, de vivir en su presencia, de orar, de leer su palabra, de arrepentirnos cuando fallamos, de experimentar su gracia. La verdadera vida cristiana nace de una relación viva con Dios. Por último, debemos recordar que nuestra vida cristiana debe dar frutos. La fe genuina produce obras, no para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvados por gracia. Jesús dijo en Mateo 7:16-20: por sus frutos los conoceréis. La verdadera fe se ve en cómo vivimos. Si realmente hemos experimentado el amor y el perdón de Dios, nuestras vidas reflejarán ese amor hacia los demás. No podemos vivir de manera superficial o de apariencias. Necesitamos una fe que transforme nuestro ser interior y nos impulsa a vivir conforme a la voluntad de Dios. Querido amigo, no te conformes con una religiosidad vacía. No caigas en la trampa del conformismo religioso que te hace pensar que todo está bien solo porque cumples con ciertas normas externas. La verdadera religión es una relación viva con Dios, una relación que transforma tu corazón y tu vida. Hoy te invito a examinar tu vida y tu relación con Dios. Si te has conformado con algo superficial, no esperes más para rendir tu corazón a Él. Permíteme orar contigo. Señor, hoy te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos conformado con una religiosidad vacía. Perdona nuestra superficialidad y nuestra falta de fervor.
Queremos vivir para ti, no solo en apariencia, sino con un corazón sincero. Transforma nuestras vidas y haz que podamos amarte con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, en este mundo lleno de mentiras y engaños, hay una verdad que brilla como un faro en la oscuridad. Esa verdad es la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarles sobre el poder transformador de la Escritura. Esa verdad que nos libera de las mentiras que nos atrapan, que nos sana de las heridas del alma, que nos guía por el camino de la justicia y la paz. La Biblia no es un libro cualquiera, no es solo un conjunto de historias o consejos morales. La palabra de Dios es viva y poderosa, más afilada que cualquier espada de dos filos y capaz de penetrar hasta lo más profundo del ser humano. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no solo nos informa, sino que nos transforma, nos corta, nos limpia, nos dirige y nos redime. Cuando permitimos que esta palabra viva entre nuestros corazones, nos cambia. Ya no somos los mismos, y esa es la razón por la que el enemigo hace todo lo posible para alejarnos de la palabra de Dios. Sabe que mientras más nos alejemos de ella, más vulnerables seremos a las mentiras que nos separan de Dios. La Biblia es la única fuente de verdad absoluta. Vivimos en un mundo donde la verdad es relativa, donde cada quien tiene su propia versión de lo que es verdadero. Pero en medio de esta confusión hay una verdad que nunca cambia, que es eterna, que es perfecta: la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la única fuente de verdad que nunca falla. Y aunque el mundo intente desviar nuestra atención hacia otras fuentes de conocimiento y sabiduría, debemos recordar que toda la sabiduría verdadera proviene de Dios y se revela en su palabra. El poder de la palabra de Dios está en su capacidad de liberarnos. La Escritura tiene un poder liberador. Jesús dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de Dios es la única que puede liberarnos de las cadenas del pecado, de la esclavitud del miedo, de la ansiedad, de la culpa y del arrepentimiento falso. La verdad de Dios nos da paz, nos da esperanza, nos da una razón para vivir. Y lo mejor de todo es que esta verdad no depende de nuestras circunstancias. No importa lo que pase en el mundo a nuestro alrededor, la verdad de Dios permanece constante. Hace años conocí a una mujer que había estado atrapada en el pecado de la adicción durante muchos años. Había probado todo tipo de tratamientos y consejos, pero nada parecía funcionar. Estaba desesperada. Un día se encontró con una Biblia y comenzó a leer la palabra de Dios. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. La palabra de Dios comenzó a penetrar en su corazón. Le dio la fuerza para dejar atrás su adicción, para perdonar a aquellos que la habían herido, para restaurar su vida. Ella misma me dijo: la Biblia no solo me enseñó lo que era bueno, me mostró el poder de Dios para cambiar mi vida. El poder de la palabra de Dios no solo es para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. La palabra de Dios no solo nos salva del pecado, sino que nos guía hacia una vida de santidad. Es nuestra brújula, nuestra guía en este mundo oscuro. Cuando seguimos la palabra de Dios, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras palabras y pensamientos comienzan a alinearse con su voluntad. Y esto no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza. Es la obra del Espíritu Santo, que usa la palabra para transformarnos de adentro hacia afuera. En Salmo 105, el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la luz que ilumina el camino en medio de la oscuridad. Sin ella estamos caminando a ciegas, tomando decisiones basadas en nuestra propia sabiduría limitada. Pero cuando dejamos que la palabra de Dios sea nuestra guía, encontramos la dirección correcta, la paz verdadera y la sabiduría que necesitamos. La palabra de Dios también tiene poder para vencer las tentaciones. El enemigo sabe que si puede alejarnos de la palabra de Dios, podrá sembrar la confusión en nuestros corazones y derrotarnos fácilmente. Pero Jesús nos dio el ejemplo de cómo debemos enfrentar las tentaciones. En Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Él respondió a cada tentación con la palabra de Dios. Jesús dijo: escrito está. Cada vez que Satanás le tentaba, Jesús respondía con la Escritura. Y esa es nuestra arma contra las tentaciones del enemigo. No debemos luchar con nuestras propias fuerzas, sino con la palabra de Dios. Cuando conocemos y aplicamos la palabra, somos fuertes en el Señor. La palabra de Dios también tiene poder para curar. Muchos de nosotros cargamos heridas emocionales y espirituales profundas. Hemos sufrido traiciones, fracasos, abusos, dolor y pérdida. Pero la palabra de Dios tiene el poder de sanar nuestras heridas.
En Isaías 53:5 leemos: mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra de Dios no solo habla de la salvación eterna, sino también de la sanidad que necesitamos aquí y ahora. Cuando nos acercamos a la palabra con un corazón quebrantado, Dios trae sanidad a nuestras almas. ¿Cómo podemos experimentar el poder de la palabra de Dios? El primer paso es leerla regularmente. No basta con leerla de vez en cuando. Debemos leerla todos los días, meditar en ella y permitir que entre en nuestros corazones. La palabra de Dios no tiene poder solo cuando la leemos en la iglesia o cuando la escuchamos en un sermón. Tiene poder cuando la vivimos, cuando la aplicamos a nuestra vida diaria. El segundo paso es orar con la palabra de Dios. La oración es nuestra comunicación con Dios. Cuando oramos con la palabra, no solo estamos pidiendo, sino también proclamando la verdad de Dios sobre nuestra vida y nuestras circunstancias. La palabra de Dios tiene poder cuando la aplicamos en oración. Por último, debemos vivir por la palabra. La verdadera transformación viene cuando tomamos lo que leemos en la Biblia y lo ponemos en práctica en nuestra vida diaria. Jesús dijo en Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es la palabra de Dios. Y si construimos nuestra vida sobre ella, no importa cuán grandes sean las tormentas, nuestra vida permanecerá firme. Amigos, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Te libera, te guía, te sana y te fortalece. No hay mentira en este mundo que sea más poderosa que la verdad de la Escritura. No hay pecado que no pueda ser derrotado por la palabra de Dios. No hay sombra de oscuridad que no pueda ser iluminada por su luz. Si no has experimentado el poder de la palabra de Dios, te invito a que la abras, la leas y dejes que Dios transforme tu vida. Si ya has experimentado su poder, te animo a seguir viviendo por ella, a meditar en ella día y noche, a permitir que guíe cada área de tu vida. Permíteme orar contigo. Señor, gracias por darnos tu palabra, que es viva y poderosa. Perdona nuestros corazones por no buscarla como deberíamos. Hoy queremos comprometernos a leer, meditar y vivir según tu palabra. Que tu verdad nos libere, nos transforme y nos guíe hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hoy quiero hablarles de un tema crucial, un tema que nos llama a una acción inmediata. Este es un mensaje que no puede esperar, porque la vida espiritual de cada uno de nosotros depende de lo que hagamos con esta verdad. La urgencia de arrepentirse hoy. En el mundo en que vivimos, estamos rodeados por todo tipo de distracciones. Las noticias, el entretenimiento, las preocupaciones diarias nos mantienen ocupados, nos desvían de lo que realmente importa. Pero hay una realidad que no podemos ignorar. El tiempo está corriendo. La eternidad está más cerca de lo que pensamos. Y el arrepentimiento no es algo que podemos dejar para mañana. Jesús nos lo dejó claro en Lucas 13:3, cuando dijo: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es una advertencia directa. El arrepentimiento no es una opción, es una necesidad. Y no hay tiempo que perder, porque el pecado, aunque sea pequeño, tiene consecuencias eternas. Y el arrepentimiento es la única puerta que nos lleva a la restauración con Dios. La urgencia del arrepentimiento se nos muestra en la vida de los profetas del Antiguo Testamento. Uno de los más poderosos llamados al arrepentimiento lo encontramos en el profeta Jonás. Cuando Dios envió a Jonás a la ciudad de Nínive, les dio un mensaje claro: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas, al escuchar la palabra de Dios, no dudaron. Inmediatamente se arrepintieron, se pusieron en cilicio y ceniza y clamaron a Dios por misericordia. Y Dios, al ver su arrepentimiento genuino, les perdonó y les dio nueva vida. Dios les mostró que el arrepentimiento no solo es un acto de humildad, sino también de fe. La historia de Nínive nos muestra que el arrepentimiento no puede esperar. No hay mañana garantizado. Ninguno de nosotros sabe qué traerá el próximo día. Tal vez piensas: puedo seguir viviendo como quiero y después, cuando sea mayor, cuando esté más preparado, entonces me arrepentiré y viviré para Dios. Pero eso es un peligroso engaño. El arrepentimiento no es algo que podamos postergar. La Escritura nos dice que el tiempo es ahora. En 2 Corintios 6:2 leemos: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No hay garantía de que mañana estaremos aquí. El arrepentimiento debe ser algo urgente, algo que tomemos con seriedad en el momento presente. El arrepentimiento no es solo un sentimiento de tristeza, sino un cambio de vida. Mucha gente confunde el arrepentimiento con la simple tristeza por las consecuencias de sus pecados. Pero el arrepentimiento verdadero es mucho más que eso. Es un cambio profundo en el corazón y en la mente. Es un giro completo, un alejamiento del pecado y un regreso a Dios.
Es reconocer que hemos fallado, que hemos pecado contra un Dios santo y que necesitamos su perdón para restaurarnos. Es una decisión consciente de cambiar nuestra manera de vivir, de dejar atrás el pecado y de seguir a Cristo con todo nuestro ser. Jesús lo explicó claramente en Mateo 3:8 cuando dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo una oración, no es solo un sentimiento pasajero. El arrepentimiento genuino da frutos, produce una vida transformada, una vida que refleja el cambio que ha ocurrido en el corazón. El verdadero arrepentimiento nos lleva a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. El arrepentimiento es un acto de humildad. El pecado nos llena de orgullo, nos hace pensar que podemos vivir nuestras vidas a nuestra manera, sin necesidad de rendirnos a Dios. Pero el arrepentimiento es un acto de humildad. Es reconocer que no podemos vivir sin Dios, que necesitamos su perdón y su dirección. Es un acto de rendición, un reconocimiento de que somos débiles, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Pedro nos da un hermoso ejemplo de arrepentimiento genuino. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro se dio cuenta de la gravedad de su pecado. Cuando vio a Jesús resucitado, se echó a llorar amargamente, y en ese momento el arrepentimiento genuino comenzó a sanar su corazón. Jesús, en su gracia infinita, lo restauró, lo perdonó y lo levantó para ser un líder en su iglesia. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán lejos hayas caído, Dios está dispuesto a restaurarte si vienes a Él con un corazón arrepentido. El arrepentimiento es la puerta a la salvación. No podemos entrar al reino de Dios sin pasar por la puerta del arrepentimiento. El arrepentimiento es la clave para recibir el perdón de Dios. La salvación comienza con el arrepentimiento. Como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es el resultado del arrepentimiento y la fe en Cristo. Es una transformación espiritual que solo puede ocurrir cuando estamos dispuestos a dejar atrás nuestras viejas formas de vivir y seguir a Jesús con todo nuestro corazón. La urgencia del arrepentimiento es clara porque el tiempo está corriendo. Hoy, amigos, hoy es el día de salvación. Si has estado postergando tu arrepentimiento, si has estado pensando que aún tienes tiempo, quiero decirte que el tiempo no te pertenece. El Señor nos llama hoy, en este momento, a venir a Él. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está llamando. El arrepentimiento no es solo una opción, es un llamado urgente, y esa llamada está disponible para ti ahora mismo. Hoy te hago esta invitación. No dejes para mañana lo que Dios te llama a hacer hoy. Si hay algo en tu vida que necesitas arrepentir, no esperes más. No esperes a que sea demasiado tarde. El arrepentimiento no es solo para los que están lejos de Dios, es para todos, porque todos necesitamos su perdón y su gracia. Te invito a que hoy, con un corazón humilde, te acerques a Dios, reconociendo tu necesidad de Él, pidiendo perdón por tus pecados y decidiendo vivir para su gloria. No dejes pasar este momento. No importa quién seas, no importa qué hayas hecho, Dios te llama a la reconciliación hoy mismo. Permíteme orar contigo. Señor, hoy reconozco que no tengo control sobre mi vida. Te pido perdón por mi orgullo, por mis pecados ocultos, por mis fallas. Hoy me arrepiento y vengo a ti, pidiendo tu perdón y tu restauración. Ayúdame a vivir una vida de obediencia a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, hemos llegado al último punto de este mensaje y quiero que lo escuchen con todo su corazón. Este es el llamado final, el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Volver al Señor con todo el corazón. A lo largo de este tiempo, hemos hablado de las mentiras que nos apartan de Dios. El autoengaño espiritual, la autosuficiencia, el pecado oculto, el conformismo religioso. Hemos visto que el pecado tiene consecuencias y que el arrepentimiento es urgente. Pero todo esto nos lleva a una sola conclusión. Necesitamos volver a Dios con todo nuestro ser. La Biblia nos habla una y otra vez de este llamado a regresar al Señor. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 12, nos dice: ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Dios nos está llamando a una conversión genuina, a un cambio verdadero, no superficial. No es suficiente con una religiosidad vacía. Dios quiere nuestro corazón entero, nuestras vidas transformadas por su amor y gracia. Volver al Señor no es solo un acto de arrepentimiento, sino un compromiso de vivir para Él. Cuando decimos volver al Señor, no estamos hablando de una decisión momentánea, sino de un compromiso de por vida. Dios no nos llama solo a confesar nuestros pecados, sino a seguirle con todo nuestro corazón. En Jeremías 29:13,
Dios nos promete, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La verdadera búsqueda de Dios no es superficial, es una búsqueda apasionada, una búsqueda que dice, todo lo que soy y todo lo que tengo pertenece a Dios. No hay nada en mí que no le quiera entregar. Es fácil caer en la tentación de pensar que podemos tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Pensamos que podemos vivir de acuerdo con las normas del mundo y aún seguir a Cristo, pero eso es una mentira. Jesús dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos seguir a Cristo de manera parcial. O le entregamos todo a Él, o estamos viviendo en rebeldía. Volver al Señor con todo el corazón implica una transformación profunda. No se trata solo de cambiar nuestras acciones externas, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón. En Ezequiel 36:26, Dios promete, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El corazón de piedra es un corazón endurecido por el pecado, por el orgullo, por el dolor. Pero el corazón de carne es un corazón que es sensible a la voz de Dios, que responde a su amor y a su gracia. Cuando volvemos al Señor con todo nuestro corazón, permitimos que Él haga esta obra en nosotros. Nos dejamos transformar por su Espíritu. Es fácil caer en la trampa de pensar que la vida cristiana se trata solo de cumplir reglas, pero eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que lo amemos de todo nuestro corazón, que nuestra obediencia sea una expresión de nuestro amor por Él. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No se trata de seguir reglas por obligación, sino de vivir de acuerdo con su voluntad porque le amamos y le respetamos. Volver al Señor también significa dejar atrás todo lo que nos aleja de Él. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos habla de un hombre que fue llamado por Dios, pero que tenía demasiados compromisos con el mundo. En Lucas 9:61-62, un hombre le dijo a Jesús, te seguiré, Señor, pero déjame primero decir adiós a los que están en mi casa. Y Jesús le respondió, nadie que habiendo puesto su mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Volver a Dios significa renunciar a todo lo que nos desvía de Él. A veces esto incluye relaciones, hábitos, deseos y ambiciones que hemos colocado por encima de Dios. El llamado de Cristo es claro, deja todo lo que te impide seguirme y ven con todo tu corazón. Jesús no nos llama a seguirle de manera superficial, nos llama a una dedicación completa, a un amor sincero, a una vida transformada. Y esa transformación comienza en el corazón. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar todo lo que te aparta de Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a las mentiras que has creído, a los pecados que te han atrapado, a las cosas que te mantienen en la oscuridad? El arrepentimiento no es solo un acto de confusión, sino una decisión consciente de seguir a Cristo. Cuando volvemos al Señor, tomamos una decisión. No es un sentimiento pasajero, sino un compromiso que requiere sacrificio. En Lucas 14:27, Jesús nos dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Seguir a Cristo implica tomar nuestra cruz, es decir, estar dispuestos a enfrentar las dificultades y los sacrificios que vienen con ser su discípulo. Pero a pesar de esos sacrificios, la recompensa de seguir a Cristo es incomparable. Él nos promete vida abundante, paz que sobrepasa todo entendimiento y una relación eterna con Él. Volver al Señor no solo trae restauración, sino también bendición. Dios no solo nos llama a volver a Él por nuestra salvación, sino también para recibir sus bendiciones. En Deuteronomio 30:19-20, Moisés les dijo al pueblo de Israel, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos ofrece la vida, la bendición, la paz. Cuando decidimos seguirle, la vida fuera de Dios es vacía, es un camino de desesperación, de oscuridad. Pero cuando volvemos al Señor con todo nuestro corazón, recibimos su vida, su propósito y su paz. Amigos, este es el llamado final. Vuelve al Señor con todo tu corazón. No dejes para mañana lo que Dios te llama a hacer hoy. El arrepentimiento y la restauración no son algo que puedas dejar para el futuro. Hoy es el día en que Dios te está llamando a regresar a Él. No importa cuánto te hayas alejado, no importa qué hayas hecho. Dios está esperando con los brazos abiertos para restaurarte. Permíteme orar contigo. Señor, hoy venimos a ti con corazones sinceros, dispuestos a volver a ti de todo nuestro corazón. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas y ayúdanos a seguirte con toda nuestra alma, mente y fuerzas. Te entregamos todo, Señor, y te pedimos que nos transformes según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.